¿Qué tal, niños? De nuevo hoy te traemos una interesante clase. Bueno, el tema de hoy va a ser área y perímetro de diferentes figuras, pero lo más importante es que vamos a comprender para qué nos funciona este tema para nuestra vida cotidiana. Eso es lo más importante. También puedes saber que hoy necesitamos una calculadora, un lápiz y un papel para resolver algunos ejercicios. Puedes pausar el video o bien reproducirlo varias veces para contestar. Puedes dejar las respuestas en los comentarios o bien los estudiantes de nuestra institución pueden enviarme las respuestas a mi teléfono celular. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, para iniciar quiero que observes esta imagen que presenta un lote que está cercado con una malla. Bien, quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Para qué supones que este lote tiene esta cerca con malla? ¿Tiene el lote de tu casa una cerca o una malla o una tapia que lo rodea? ¿Por dónde colocarías una malla si quisieras que nadie ingrese a tu propiedad? ¿Por el centro del lote o alrededor de él? Bueno, es importante y ya supongo que sabes que esta malla va alrededor del lote, cubriendo su borde. ¿Para qué? Por diferentes razones. Para que nadie ingrese o bien para delimitar el espacio o el tamaño del mismo. Muy bien, vamos a ver a qué conclusión llegamos con estas preguntas. Muy bien, continuamos con la imagen anterior. En este caso, necesito saber cuántos metros de malla compró el dueño para cercar su lote. Quiero que observes que este lote está cercado. Aunque se observa solo un ángulo, vamos a suponer que está rodeado por sus cuatro lados con la misma malla. Partiendo de las medidas que tiene en la imagen donde según ellas comprendemos que es un rectángulo. Si la cerca rodea el borde de este lote, quiere decir que la cerca recorre su perímetro. Muy importante esta palabra o estas palabras, borde y perímetro, porque se prestan para ser sinónimos en este caso. Y por lo tanto necesito conocer el perímetro del lote. ¿Sabes cómo? Bueno, la medida de su borde o perímetro es la medida que suma la longitud de sus cuatro lados. O sea, en este caso, como puedes ver, sumé 20 más 20 más 24 más 24. Esto quiere decir que para conocer la medida del perímetro de una figura necesito sumar la medida de sus lados. Perímetro es igual en este caso a 88 metros lineales. Es importante recordar que un error clásico que se comete por los estudiantes al calcular el perímetro, como por ejemplo esta figura, es que solamente van a sumar 20 más 24 porque son las medidas que se dan. Pero hay que recordar que en este caso del rectángulo va a tener dos lados largos que miden igual y dos lados cortos, en este caso 20 y 20, que van a tener la misma medida, pero se presenta solamente la medida de dos de sus lados. Ahora bien, hay que recordar que las figuras geométricas varían en la cantidad de lados y algunas veces me presentan alguna fórmula para calcular de forma resumida su perímetro. Pero, en síntesis, tienes que tener presente que el perímetro siempre va a ser la suma de los lados. A ver, ¿por qué elegimos un rectángulo? Porque el rectángulo y el cuadrado o bien el círculo son las figuras que más se prestan para relacionar este tema con la vida cotidiana. Otro caso podría ser colocar una cinta decorativa alrededor de la pizarra de tu aula. ¿Qué figura geométrica es la pizarra de tu aula? ¿Verdad que puede ser un rectángulo? Bueno, entonces necesito conocer la medida del borde de esa pizarra para colocar la cinta. Por eso te decía anteriormente que borde y perímetro
Son palabras que se prestan para ser sinónimo en este caso. Muy bien, vamos a ver los siguientes ejemplos. Siguientes ejemplos. Antes de iniciar, quiero que tengas presente que ya llevamos tres opciones que me indican a mí que tengo que calcular un perímetro en alguna situación. Primera opción, calcula la medida del borde de la figura o quiero colocar una cinta en el borde de una pizarra. Segunda opción, calcula la medida del perímetro de una figura o quiero colocar una cinta en el perímetro de una figura. Muy bien. O tercera opción, quiero colocar una cinta alrededor. Alrededor quiere decir al borde o en su perímetro. Muy bien, es importante que tengas estas palabras presentes porque son tres maneras de preguntar lo mismo que te pueden aparecer en alguna situación problemática. Muy bien, quiero que escuche lo siguiente. ¿Has escuchado en las películas la frase asegura el perímetro de la escena? Pues bien, como puedes observar en la imagen, consiste en colocar protección alrededor de la escena para evitar a las personas. En este caso, son los agentes de seguridad o los policías los que colocan protección alrededor de la escena para proteger el perímetro. Piensa, en este caso, si colocaron 12 vallas de protección formando un cuadrado y cada valla mide 1,5 metros, ¿cuánto perímetro aseguraron aproximadamente? Muy bien, quiero que entiendas esta escena. Como puedes observar, están las personas trabajando dentro del área protegida. ¿Qué significa entonces proteger el perímetro? Colocar protección alrededor del área que ellos consideran es necesario asegurar. Puedes observar que hay dos tipos de vallas, pero tienen la misma medida. Por lo tanto, van a formar un cuadrado al colocar las mismas. Colocan 3 de un lado, 3 del otro, 3 del otro y 3 del otro. Si miden igual a la misma distancia las vallas, forman un cuadrado. Aquí es donde quiero que empecemos a aplicar un poquito la calculadora, porque puedes calcularlo con la calculadora. En este caso no vamos a evaluar tanto la resolución de la operación, sino la interpretación de la situación. Muy bien. Recuerda que son 12 vallas de protección formando un cuadrado y cada una mide 1,5 metros. ¿Cuánto perímetro aseguraron? Ok, puedes calcularlo y anotar la respuesta en los comentarios. Muy bien, observamos el siguiente ejemplo. Observa la imagen, calcula el perímetro del espacio, esto es muy importante, que cubren las tres mesas juntas. Vemos que son tres mesas que tienen forma hexagonal y que están unidas. Y quiero calcular el perímetro no de una mesa ni de las tres mesas y luego sumarlo, no. Quiero calcular el perímetro del espacio que ellas cubren al juntarlas. ¿Ok? Toma en cuenta que cada lado mide 0,7 metros. Muy bien, tenemos tres mesas iguales en forma hexagonal donde vamos a calcular el perímetro del espacio que cubren ellas. Entonces, debes tener presente que los lados que unen a las figuras no los tienes que sumar en el perímetro, pues el perímetro es el borde de esa figura que están formando esas tres mesas juntas. Entonces, ¿cuántas veces tienes que sumar 0,7 metros? Calcúlalo y puedes apuntarlo en los comentarios o bien enviarlo por mensaje. Muy bien. Espero que estos dos ejemplos te hayan dejado un poco más claro la aplicación de perímetro en la vida cotidiana. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, vamos a cambiar de tema en este momento. Te presento a doña Ana, quien está preparando el terreno para sembrar o decorar su jardín. Ella quiere sembrar en ese espacio que está decorando
o que está arreglando más bien, donde está preparando la tierra, zacate San Agustín. Es un tipo de pasto que se coloca para cubrir esa área total que está ella preparando. Observa el lote de doña Ana. Ha preparado para la siembra de pasto en su jardín. Piensa, ¿qué figura geométrica parece? ¿Pensaste en un rectángulo? Sí, correcto, y sus medidas son 2,15 metros por 4,20 metros. Ya doña Ana realizó las medidas, por lo tanto nos facilita el trabajo porque nos facilitó las medidas. No tuvimos nosotros que realizar la medida del lote. ¿Dónde crees que irá el pasto o el zacate? ¿Solo en el borde o cubriendo todo el lote que ella está preparando? Vamos a ver. Correcto, cubriendo todo el lote. Eso es el área, la medida de la superficie, y esta se calcula no sumando sus lados, en este caso de este rectángulo, sino más bien con una fórmula. En este caso, y decimos en este caso porque cada figura geométrica tiene su propia fórmula para averiguar el área. No es tan fácil como el perímetro, que al final, si logro sumar sus lados, no importa cuántos lados tenga o no importa la figura, al final voy a obtener su perímetro. En este caso, con el área tengo que obtener o tener más bien más cuidado, porque cada figura tiene su propia fórmula. Aunque algunas son similares, cada figura tiene su propia fórmula, así como cada persona tiene su propio nombre. Vamos a ver. En este caso, al ser un rectángulo, tengo la opción de base por altura o bien largo por ancho. O sea, en este caso, 2,15 metros por 4,20 metros. Mira que en este caso solamente utilicé las dos medidas de un lado largo y un lado corto. No utilicé las cuatro como en el perímetro porque no ocupo sumar sus cuatro lados. No, necesito multiplicar su base por su altura o su largo por su ancho. De esta manera, doña Ana se dirige al vivero y solicita aproximadamente 9 metros cuadrados de zacate San Agustín para su jardín. ¿Por qué 9 metros? Porque ya realicé la multiplicación de 2,15 metros por 4,20 metros y me dio aproximadamente 9 metros. Realízalo tú a ver qué tal te va. Ahora bien, es importante saber que cuando hablamos de perímetro hablamos de centímetros o metros lineales, pero cuando hablamos de área o superficie hablamos de cuadrados. Es importante tener eso muy presente. ¿Sabes el costo del zacate si cada metro vale 1.350? ¿Me puedes ayudar calculando eso y dejándolo en los comentarios? Recuerda, son 9 metros, 1.350 cada uno. Gran diferencia con respecto a los ejercicios anteriores. En los ejercicios anteriores solamente necesitábamos colocar o saber la medida del borde para colocar cercas o cintas decorativas, o simplemente saber la medida. Ahorita necesitamos cubrir todo el área, todo el espacio, no solamente el borde, y por eso es área o superficie. Muy bien, vamos a observar los siguientes ejemplos. Muy bien, vamos a continuar con el caso de doña Ana. Hace un rato estaba realizando decoraciones en su jardín, ahora quiere realizar algunas decoraciones en su hogar. Observa el piso de este cuarto. Mira que estamos cubriendo con el piso toda la superficie, no solo el borde. Muy bien. Este cuarto mide 4,5 metros de lado. Es un cuarto en realidad grande. ¿Cuántos metros cuadrados de cerámica necesitan comprar para el cuarto? Ahora bien, si el metro de cerámica tiene un valor de 2.500 colones, ¿cuánto dinero se obtuvo o se tiene que cancelar, perdón? Quiero que recuerdes que solamente te damos la medida de un lado porque quiere decir que el cuarto o el piso es un cuadrado. Tiene sus cuatro lados iguales.
Hace un rato mencionábamos que cada figura geométrica que se forma tiene su propia fórmula para averiguar el área. En el caso del lote para sembrar el pasto, es un rectángulo, área igual a largo por ancho o base por altura. En el caso del cuadrado va a ser lado por lado, o sea, 4,5 por 4,5. Puedes realizar la operación y calcular el resultado. Y además puedes calcular el costo de la cerámica total. Es importante recordar que a este costo habría que sumarle el costo de la fragua, mala mano de obra, etc. Pero bien, eso lo dejamos para después. Continuamos. Muy bien, vamos al último ejemplo. Observa esta mesa que tiene un sobre de forma circular. Este sobre es de madera y deseo cubrir el sobre con un vidrio para protegerlo. No quiero que se me raye ni que vaya a sufrir algún accidente. Contrato la vidriera y el dependiente realiza la medición aproximada de su diámetro para cortar el vidrio. ¿Cuántos centímetros aproximadamente de vidrio necesito? Vamos a ver. Es importante recordar que estos centímetros serían centímetros cuadrados porque voy a calcular el área de ese sobre en forma circular. ¿Por qué el área? Porque el vidrio me va a cubrir todo el sobre. En el caso del círculo, tiene su propia fórmula, la cual es pi por r al cuadrado. Vamos a observar el ejemplo de abajo. Dice área es igual en este caso a 3,14 por 35 al cuadrado. ¿Por qué 35 al cuadrado? Porque es el radio y no el diámetro. Si el diámetro mide 70, su radio va a medir la mitad, o sea, 35 centímetros. Muy bien, puedes realizar la operación con tu calculadora y obtener algún resultado. Muy bien, de esta forma terminamos este video esperando que comprendas no solamente la forma de calcular áreas y perímetros, sino más bien la aplicación en la vida cotidiana que tiene este contenido y la importancia del mismo. Espero que puedas obtener los resultados y nos vemos hasta el próximo video.